La violencia, un atentado contra la dignidad humana. Tema 1. Objetivo: que reconozcamos que el mal no está en la creación y que como consecuencia la violencia no es innata, sino que se adquiere, se aprende y se desarrolla para que, haciendo conciencia de ello, procuremos erradicarla de nuestra vida para siempre. Oración. Señor, Dios de la paz, tú que creaste a los hombres para ser herederos de tu gloria, te bendecimos y agradecemos porque nos enviaste a Jesús, tu Hijo muy amado. Tú hiciste de Él, en el misterio de su Pascua, el realizador de nuestra salvación, la fuente de toda paz, el lazo de toda fraternidad. Te agradecemos por los deseos, esfuerzos y realizaciones que tu espíritu de paz suscitó en nuestros días, para sustituir el odio por amor, la desconfianza por la comprensión, la indiferencia por la solidaridad. Abre todavía más nuestro corazón, nuestro espíritu, para las exigencias concretas del amor a todos nuestros hermanos, para que seamos cada vez más artífices de la paz. Amén. Contemplamos la realidad. Vivimos una crisis sociocultural. Actividad. En una hoja en blanco, cada uno de los participantes pone por escrito algún suceso violento, reciente o pasado, que haya escuchado en las noticias o que le haya tocado vivir de cerca. Luego recogemos las hojas y la ponemos sobre una cruz como testimonio de que la violencia es algo real y actual en nuestro país. Puede pegarse con cinta o chinches o simplemente colocarse encima de la cruz. Para pensar. Hace más de 10 años, los obispos mexicanos reconocían con verdad que en México, al igual que en varios países de América Latina y del Caribe, la vida se está deteriorando en la vida social, la convivencia armónica y pacífica. Esto sucede, dicen los obispos en aquel documento emblemático sobre la paz, por el crecimiento de la violencia que se manifiesta en robos, asaltos, secuestros y, lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera. Leemos y respondemos las preguntas. Culturalmente hablando, dicen los obispos, somos un pueblo que ama la vida. Tenemos de nosotros mismos el concepto de ser un pueblo hospitalario, fraterno, alegre y solidario. En la pluralidad cultural del pueblo de México hay elementos valiosos de unidad e identidad nacional, muchos de ellos relacionados con la fe cristiana. Sin embargo, se asocian también al modo de ser de los mexicanos, antivalores y actitudes negativas, entre ellas la violencia. La violencia, como fenómeno social, dicen nuestros pastores, tiene muchas manifestaciones, entre ellas la violencia de grupos por razones políticas, la violencia en las relaciones laborales, la violencia vinculada a actitudes discriminatorias y que es padecida no solo por cuestiones étnicas, sino también por las personas que sufren maltrato por su orientación sexual, la violencia en las escuelas, etc. Para los obispos que ponen el tema sobre la mesa, son 3 los factores que justifican el por qué la violencia y el crimen organizado han encontrado terreno propicio para desarrollarse. Son 3 factores de riesgo sobre los que urge intervenir. En primer lugar, vivimos una crisis de legalidad. En segundo lugar, se ha debilitado el tejido social. En tercer lugar, vivimos una crisis de moralidad. Nos preguntamos,
Además de las manifestaciones de la violencia mencionadas arriba, ¿qué otras conoces? ¿Te ha tocado vivir de cerca alguna situación deshumanizante que atente directamente contra la dignidad humana? ¿Podrías comentarla brevemente? ¿Qué opinas de estos 3 factores de riesgo? ¿Puedes comentar alguno de ellos? Escribimos nuestras respuestas. Segundo, discernimos la realidad del mal no está en la creación. Leemos y subrayamos en grupo de 10 personas, un apartado por grupo. La violencia, una cuestión cultural. De frente a esta realidad que hemos presentado, vamos ahora a discernir sobre el origen de este fenómeno que crece día con día de modo dramático. Lo haremos acentuando sobre todo el aspecto antropológico, que es el cometido de este apartado. Así, remitiéndonos a la voz de nuestros pastores, afirmamos con ellos que el comportamiento lento no es innato, sino que se adquiere, se aprende y se desarrolla. Esto significa que la violencia es una cuestión cultural más que natural, como lo indican los mismos obispos, quienes se refieren a esta a partir de los prejuicios culturales. Son muchos y distintos los prejuicios culturales que legitiman o inducen prácticas violentas. La crisis de valores étnicos, el predominio del hedonismo, del individualismo y competencia, la pérdida de respeto de los símbolos de autoridad, la desvalorización de las instituciones educativas, religiosas, políticas, judiciales y policiales, los fanatismos, las actitudes discriminatorias y machistas. Son factores que contribuyen a la adquisición de actitudes y comportamientos violentos. Estos prejuicios culturales son reconocidos por el Papa Francisco como debilidades de la cultura que necesitan someterse a un proceso educativo de purificación y maduración a partir del Evangelio para ser sanados. Toda cultura y todo grupo social necesitan purificación y maduración. En el caso de las culturas populares de pueblos católicos, podemos reconocer algunas debilidades que todavía deben ser sanadas por el Evangelio: el machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica, una escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir a la brujería, etc. 2. El mal no está en la creación. De este modo, podemos afirmar que la raíz fundamental de la violencia no está en la creación, sino en el corazón del hombre que se inclina al mal. Más allá del entorno que puede explicar o matizar las causas de la violencia como la pobreza, la ignorancia, la degradación del ambiente, la falta de educación o de oportunidades, situaciones que son reales y tienen su importancia, la raíz fundamental de todo esto en la orientación del corazón de cada ser humano que tiene en sí mismo la grandeza de la libertad y por ello el riesgo del error, la capacidad de decidir y por tanto la responsabilidad de sus decisiones. Es de ahí, del corazón del hombre, de donde salen las malas intenciones, los malos deseos y las malas acciones, y no de lo que nos rodea. Por eso los obispos afirman categóricamente que el mal no está en la creación, marcada por la bondad del Creador, sino en el corazón del hombre que desde su libertad se llena de soberbia y se deja engañar. Esto lo podemos constatar en algunos hombres que son los que se dejan llevar por las inclinaciones al mal, lo cual significa que no
no forma parte de la naturaleza humana, sino que se aprende y se desarrolla como algo cultural. Así podemos distinguir entre dos tipos de hombres: el inocente, que descubre el mal entremezclado en la obra buena de Dios, pero lo ve en su debida dimensión, como una realidad que no tiene en sí misma la consistencia que tiene el bien. Por ello, apela siempre a la bondad presente incluso en las personas que menos nos imaginamos. Está por otra parte quien padece la ceguera del malicioso. Este busca el mal, lo invoca y termina dándole existencia en todo lo que le rodea, en las personas y en las circunstancias. 3. La violencia, un atentado contra la dignidad humana. La violencia comienza, dicen los obispos, que son quienes nos iluminan en esta reflexión, cuando nos olvidamos de quiénes somos. Con la malicia se ve al otro con desconfianza, porque presume que el mal es quien lo gobierna. Surge también una imagen distorsionada de sí mismo. El malicioso ya no se ve como persona, es decir, como identidad en comunidad, sino se ve como ego, como un individuo aislado y en permanente oposición en su entorno, al que considera amenazante y del que debe defenderse. El otro ya no es hermano, parte imprescindible de mi propio ser, sino un competidor y enemigo. De hecho, la violencia crece cuando olvidamos que somos responsables de nuestros hermanos. Así pues, concluimos que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, que da lugar a graves errores en el campo de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres, llegando a consolidarse verdaderas estructuras de pecado. Por eso, como dice nuestro pastor diocesano, creemos firmemente que si queremos responder al mal con la fuerza del bien, tenemos que someternos a un proceso educativo para aprender a pensar, sentir, hablar y crear símbolos de paz a la manera de Jesús. Proceso educativo significa aprender a ser discípulos de reconciliación y de paz, para así generar una nueva cultura que dignifique la vida de los mexicanos, de modo especial de los creyentes, quienes están llamados en Cristo a hacer de la paz un estilo de vida cristiana. Comentamos lo que nos haya llamado más la atención y compartimos en el plenario. 3. Proponemos discípulos de reconciliación y de paz. Nuestro señor obispo don Fidencio, en el mismo espíritu del Plan Diocesano de Pastoral, Núcleo Antropológico, nos invita en su primera carta pastoral a asumir la espiritualidad cristiana como una forma de vida que genere nuevos pensamientos, motivaciones, convicciones, sentimientos, actitudes y relaciones para la promoción de una cultura de la paz en nuestra amada diócesis de Querétaro. Leemos cada uno de los numerales y esbozamos un compromiso personal. Hay que educar la cabeza. El punto de partida para educarnos como discípulos misioneros de paz es la certeza de que Dios no es violento y que Él mismo nos hizo a su imagen y semejanza. 2. Hay que educar el corazón. Esto significa aprender a serenar también el mundo de los sentimientos que acompaña nuestras opciones. Este mundo se
este mundo comprende el amor a la paz, el fomento del sentido de pertenencia a la nación y el reconocimiento de que en nuestras diferencias está nuestra riqueza, etc. 3. Hay que educar la lengua. Esto implica creer que es necesario educar la lengua para promover un lenguaje de paz, que sea capaz de expresar la riqueza de nuestros pensamientos y sentimientos de paz, y por ello sea un lenguaje propicio para la comunión y la reconciliación. La actitud dialogante no es innata, se adquiere por la educación. Por eso hay que capacitar y capacitarnos para la escucha. 4. Hay que educar la creatividad. Educar la vida para aprender a tener pensamientos, sentimientos, lenguajes y gestos de paz implica, entre otras cosas, estar convencidos de que la violencia se aprende, que no es innata, que la violencia no es lo mismo que los conflictos, pero que estos, si no se saben manejar, pueden generar violencia. Nos preguntamos, según tu situación personal, ¿qué urge más en tu vida? ¿Educar la cabeza, el corazón, los sentimientos o la creatividad? ¿Cómo se puede educar cada uno de estos aspectos para que nuestro país viva en paz y tenga vida digna? 4. Celebramos y nos comprometemos. Cantamos. Hazme un instrumento de tu paz. De tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Hazme un instrumento de tu paz. 2.
hacemos las renuncias en clave de la reconciliación y de paz. Renuncias a los narcocorridos, videojuegos y todo tipo de lenguaje que fomente la violencia y el odio. Sí, renuncio. ¿Renuncias a toda manipulación de la mente que te impida generar pensamientos de paz y concordia? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todo sentimiento o mala intención que despierte odio y rencor en tu corazón? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todo impulso, gesto o signo que fomente la violencia, el rencor o el odio? Sí, renuncio. 3. Ahora, espontáneamente, cada uno va diciendo algún título de la Virgen y todos contestan, ruega por ellos. Madre de los desaparecidos, ruega por ellos. Madre de los perseguidos, ruega por ellos. Madre de los que sufren soledad, ruega por ellos. 4. Para terminar, hacemos conciencia de la necesidad de renunciar a toda forma de hacer el mal. Ponemos la mano en el corazón y escuchamos atentamente. Es preciso lograr un corazón nuevo y promover una mentalidad nueva de paz. Cada hombre y mujer, no importa su puesto en la sociedad, puede y debe asumir realmente su parte de responsabilidad en la construcción de una paz verdadera, en el ambiente donde vive, familia, escuela, empresa, ciudad, en sus preocupaciones, sus conversaciones y su acción. Debe tener interés por todos sus hermanos y hermanas que forman parte de la misma familia humana, aunque vivan diametralmente opuestos. Canto. Amémonos de corazón. Terminamos rezando la oración de la comunidad. Padre nuestro.